Este es un saludo muy especial para todas las personas que visitan nuestro canal. Hace unos días alguien me escribió y me dijo: pastor, pudieran subir un poco más de contenido, pudieran presentar un poco más de mensajes, de predicaciones. Y por eso hemos preparado esta edición especial de una noche de ministración que tuvimos en nuestra iglesia, La Central, en Cali. Fue un tiempo muy lindo. Dios me permitió compartir una palabra llamada En la tormenta con el Espíritu Santo. Hemos capturado esos instantes y por razones de derechos de autor no podemos compartir los momentos de ministración por la música que ahí tocamos, pero hemos escogido dos canciones de nuestra autoría que hemos incluido en esta línea de ministración y quiero que puedas disfrutarla, que el Espíritu Santo hable a tu vida, a tu corazón y puedas ser levantado por esta palabra y este tiempo. Gracias por estar aquí y que el Señor te bendiga. Creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida elevamos oraciones a Dios pidiéndole que nos evite los desiertos, pidiéndole que nos evite las pruebas. Usted no sabe cuántos mensajes yo recibo cada semana de gente diciéndome: pastor, desde que estoy buscando de Dios la vida se puso difícil. ¿Es que usted qué quiere? ¿Qué cree? Que estar cerca de Dios es sinónimo a una vida fácil y a una vida plena. No. La palabra del Señor tiene una de las palabras proféticas más poderosas que hasta el día de hoy Jehová de los ejércitos cumple, y es esta: en el mundo tendréis aflicciones. Y sí que lo ha cumplido el Señor. Si no, mire a la esposa, si la tiene al lado, dígale: usted me ha sacado canas verdes, vieja. ¿Cuántos a veces no hemos salido de un problema y ya estamos entrando en otro y decimos: Espíritu Santo, líbrame de las pruebas? Y sí, hay muchas batallas que ganamos con Él, pero hay otras que parece que van a romper nuestra barca. Hay otras que parece que no tienen final, tuvieron inicio, pero parece que no se van a acabar. Y en esta noche, cuando mi pastor me encargó y me dijo: hijo, lleva la palabra, ministra hoy, pensaba y oraba y le decía: Señor, ¿qué es lo que quieres que le diga a la iglesia? Y el Espíritu Santo me llevó a una porción de la palabra en la que quiero que meditemos en dos bloques. Voy a hablarte de la primera parte ahora, adoramos al Señor, y luego voy con la otra parte. Y este mensaje que quiero que grabes en tu corazón, que es muy cortito, esta verdad que es muy, muy sencilla, la he titulado En la tormenta con el Espíritu Santo. En la tormenta con el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 27, nos narra una crónica bien interesante. Está el apóstol Pablo, mi tocayo. Y dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo había sido tomado como preso por el imperio por causa de llevar la palabra, de predicar al Señor. No estaba haciendo nada malo, pero ahora tenía que afrontar las consecuencias de hacer algo bueno que para otros era malo. Y cuenta la palabra del Señor en el capítulo 27, versículo 9 en adelante, que ellos organizan un viaje para llevárselo y trasladarlo a Roma, a que rinda indagatoria, que se presente delante del César, para que pueda ser imputado por todos sus cargos, a que él profiera y diga qué es lo que está tratando de hacer, a ver si logra justificarse ante una nación pagana que no adoraba a nuestro Dios. Pablo es tomado como cautivo, lo llevan en una embarcación y dice la palabra que lo primero que él ve es que hay unas tormentas que se están levantando en medio del mar, y le dice: creo que es mejor que tengamos cuidado. Creo que es mejor que seamos precavidos, porque si nos zarpamos en medio de este momento, pueden haber tormentas que acaben con todo, pueden haber pérdidas humanas, pueden haber daños materiales, así que les recomiendo que no nos movamos. Pero vamos a la Biblia para que confirmemos lo que le estoy diciendo. Hechos 27, versículo 9 al 11, en la Nueva Traducción Viviente, dice: habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por el mar, porque el otoño estaba muy avanzado. Y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Versículo 10, les dijo: señores,
Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo de pérdida de vidas humanas. Versículo 11, pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. Y es lo primero que veo en los desiertos. Pablo fue ignorado. Levante la mano todo el que alguna vez, lleno de la sabiduría y de la presencia de Dios, ha lanzado un consejo en su casa, en su familia, en sus hijos, y parece que les entró por aquí y les salió por allá, no le prestaron atención. Grite amén, yo los veo. Que advirtieron cosas, dijeron no sigamos así porque si seguimos así nos va a ir mal, y no prestaron atención. Mírenme a los ojos y escuche, es bíblico que los hijos de Dios hablemos y al principio algunos no nos presten atención. Pablo fue ignorado. Dijo, mire, yo sé que ustedes, yo soy cautivo aquí, yo no, pero presten atención, esto se puede armar un problema. No le prestaron atención a la voz de un hombre de Dios. Y esta crónica es importante y es narrativa porque por momentos nosotros lo que más queremos en medio de las pruebas es que por lo menos en casa, en nuestra familia, en los compañeros, en los que de alguna manera dependen de nosotros, nos presten atención. Escuchen el consejo. Escuchen esa voz diciendo, vamos a la iglesia. Escuchen esa voz diciendo, no sigamos en este pecado. Escuchen esa voz diciendo, para con esa relación. Escuchen esa voz diciendo, no sigas metido en eso porque te va a hacer daño. Yo sé la impotencia que se siente. Yo he tenido muchachos, muchachas, personas, familiares a los que les he dicho, por favor, párale a eso, no te conviene. Pero es que en medio de las tormentas hay gente que es ciega, sorda y necia. Pensaron que iba a decir muda. No, señor, Shakira no está en la iglesia. Ciega, sorda y necia. No quieren ver, no quieren escuchar, pero sí quieren hacer lo que a ellos les place. Así estaban actuando ellos. Ante el consejo de un hombre de Dios, decidieron hacer su voluntad y zarparon. Y aquí viene lo siguiente que le quiero mostrar. Y es que en medio de la zarpada pasó lo inevitable. La tormenta llegó a ellos. Cuenta la palabra que en medio de su viaje, usted, le invito a que lea todo el capítulo para que confirme que lo que le estoy diciendo verdaderamente sea lo que la Biblia está diciendo. Empiezan a zarpar, la tormenta se desata, los problemas empiezan a llegar para ellos. Levante la mano si alguna vez ha estado aquí en el mar abierto, mano arriba, en una lancha, en un barco, en lo que sea, mar abierto. Muy bien. Da miedo, ¿verdad? Bastante. Pues a menos de que usted diga, no, pastor, yo soy casi un pescado, yo por mí viviría ahí en el agua. Ya usted, pero a mí me ha generado cierto cuando yo iba en ciertas lanchas y una vez se levantaron esas olas y esa lancha pegó un brinco, sangre de Cristo, yo me golpeé hasta el alma. Yo decía, lo último que quisiera es morir ahogado. Bien, ellos iban en una embarcación en medio de alta mar y dice la palabra que se levanta una tormenta y empiezan a tener que botar incluso sus cargas para poder alivianar el peso de la nave y no naufragar. Y en medio de ese momento difícil yo me hago una pregunta y es esta: ¿por qué Dios no les evitó la tormenta a Pablo y a los tripulantes? ¿Por qué, si era el hombre de Dios, tuvo que pasar por ese momento difícil? Quiero que escuche esto: tener la presencia de Dios con nosotros, escuchar la voz de Dios con nosotros, no nos garantiza que no habrán pruebas, que no habrán tormentas que tengamos que vivir. Es parte del propósito de Dios que el Espíritu Santo esté contigo en tus victorias, pero también que esté contigo en medio de tus tormentas. O dígame, si no son esas tormentas las que te han hecho orar, si no son esas tormentas las que te han hecho creer, si no son esas tormentas las que te han hecho detenerte y volver a creer y volver a esperar en Dios, si no han sido esas tormentas las que han hecho que de repente digas, pastor, no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé cómo lo voy a resolver, pero cuando te llenas del Espíritu Santo, Él te va a hablar en medio de la tormenta. Quiero que escuches esto, porque hay muchas voces que van a llegar a tu vida. Yo me imagino la gente gritando en esa embarcación, nos vamos a morir. La gente diciéndole a aquel soldado, fuiste terco, ¿por qué no le prestaste atención a Pablo? Pero en medio de tanto miedo y tanto temor, el Espíritu Santo le habló a Pablo. Y aquí quiero que escuches esto, porque dice la palabra del Señor lo siguiente:
Versículo número 21. Nadie había dormido, nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero mire lo que le está diciendo Pedro a una tripulación que está en medio de un naufragio. Dice: pero anímense, por favor, levante la mano derecha y grite esa palabra fuerte conmigo a la cuenta de 1, 2, 3. No. Otra vez. 1, 2, 3. Dese media vuelta con el que está a su lado, mírelo a los ojos, ahí donde le salen las lagañas, y grítele fuerte, dígale: 1, 2, 3. Yo no estoy hablando de un hombre que está bien. Yo no le estoy leyendo el texto de un hombre que está en la playa con una limonada de coco en la mano. No, le estoy hablando de un tipo que está en medio de un naufragio, que está en medio de una gran tormenta, donde no saben qué va a pasar, y dice: anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque este barco se va a hundir. Uy, venga, estoy re agridulce. Gracias por el que trató de aplaudir. Pero usted sí leyó eso. Estamos en el barco, esto está terrible, y Pablo le dice: vamos a comer. La gente lo ve y dice: este man está loco. Comer en esta mareada. Vamos a comer, anímense. Les tengo buenas noticias. Ninguno se va a morir. ¿Cuántos gritan amén a eso? Otra vez: ninguno se va a morir. Usted está en el barco conmigo, imagínese en la embarcación. Yo soy Pablo, ¿estamos listos? Tranquilos, nadie se va a morir, pero el barco se va a hundir. ¿Por qué me quitaron el versículo? Póngalo. Eso era como agridulce, como se va a dañar, pero no se van a morir. Uno quisiera que la promesa dijera: anímense, coman, todos llegaremos bien y todo estará bien. A veces tus tormentas, a veces en tus tormentas perderás cosas que nunca imaginaste que ibas a perder. Yo sé que es una mala noticia, pero te la tengo que dar, porque el Espíritu Santo no te va a quitar lo más valioso, pero a veces te va a quitar cosas que tú sientes que nadie te iba a quitar. Si estás con el Espíritu Santo, de algo puedes estar seguro, y es que lo más fundamental, lo más importante de tu vida, no lo vas a perder en ninguna tormenta. Por eso Pablo les está diciendo: lo material puede irse, lo terrenal puede irse, pero la vida que tienen no la vas a perder. Hay gente aquí que en medio de las tormentas ha perdido cosas y ha dicho: pastor, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué viene para mí? Escucha esto: mientras tengas vida, mientras tengas al Espíritu Santo, todavía tienes esperanza, porque ni esa gran tormenta va a poder destruir lo que Dios ha determinado. Alguien tiene que gritarme amén. Lo que Dios les está diciendo y hoy te dice a ti es esto: aunque venga la tormenta, aunque de repente hagan daños, aunque de repente sufras estragos, no vas a morir. Yo te voy a proteger. Tu vida no se va a terminar, y alguien tiene que escuchar eso, porque a veces en las tormentas sentimos que todo va a terminar, que ahí todo va a cerrarse, que ese jefe que te dijo no trabajas más y tú dijiste: ¿y ahora qué? Esa persona que te dijo hasta diciembre va tu contrato, y ahora tú dices: Señor, ¿y ahora qué? Esa era mi estabilidad, ese era mi ingreso, ese era mi salario. ¿Sabes por qué el Espíritu Santo te conectó y a este tiempo? Porque te está diciendo algo: aunque el barco se hunda, yo te voy a proteger. Aunque el barco parezca desaparecer, tú no estás navegando en un barco, tú estás navegando en la voluntad de Dios, y esa es más grande que cualquier cosa material. No vas a perecer. Gríteme amén si lo cree, por favor. Pero antes de cerrar este bloque, quiero decirte algo. Sigue la tormenta, no paró. Siguen los daños, no pararon. Y ahora Pablo vuelve a intervenir. Versículo 32 del mismo capítulo. Versículo 32. Leamos lo que dice la palabra. Verso 32. Entonces los soldados cortaron las cuerdas del bote salvavidas y lo dejaron a la deriva.
estaba generando mucho peso. Siga. Cuando empezó a amanecer, vuelve Pablo y los anima, le dice: muchachos, ¿están conmigo? ¡Anímense! ¿Y qué dijo? ¿Qué los mandó a hacer? Vamos a comer, hermano, está haciendo mucha hambre. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Es que es tan tremendo. El problema no era solamente para ellos. Pablo estaba metido en el problema. Pero es que cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú reaccionas de una forma diferente en medio de los problemas. Hay gente que ni me escuchó ni me entendió, así que lo voy a volver a repetir. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu reacción es diferente a la de otros en medio de los problemas. Te van a decir hasta loco. La gente va a pensar que tú estás loco, pero tú deberías estar triste, tú deberías estar amargado, tú deberías estar enojado, tú deberías estar deprimido. Sí, pero es que no puedo, porque hay algo dentro de mí que me está diciendo que esta tormenta va a pasar. Hay algo dentro de mí que me dijo que aunque esto sea muy duro, se va a acabar. Hay alguien que me dijo en el alma y en el corazón que lo material se iba a ir, pero nadie me iba a arrebatar la gloria del Espíritu Santo. Por eso él estaba tranquilo. Cuando te llenas del Espíritu Santo, tú te transformas en una columna para tu familia. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, tú te transformas en una columna que sostiene el peso en medio de tu familia. ¿Cuántos a veces hemos querido llorar y decimos: no voy a llorar, voy a estar fuerte porque tengo que estar fuerte delante de ellos? La gente le llama negación, algunos le llaman resignación, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo no es algo distinto al poder de Dios en tu vida. Claro que hay dificultades, pero quien tiene al Espíritu Santo siempre hará lo posible. Voy a volverle a repetir esto porque es clave para cerrar este punto. En medio de las tormentas, si hay algo que tienes que hacer, es lo posible. ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? ¿Podían sacar el barco del mar? ¿Podían quitar la tormenta? ¿Podían evitar el momento difícil? Pero si podían comer. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Pablo dijo: comamos. Estamos preocupados. Está haciendo hambre. Allá hay comida. Si los invitó a comer era porque en el barco había. Vamos a darle mate a eso. Parta de salchichón con limón y vamos a comer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por ese manjar del cielo? Santo, pero el cervecero, griten amén, con limón. Un día me invitaron a predicar por allá a un corregimiento al lado de un río. Pastor, ¿qué quiere comer? Pescadito. Le dije: no, a mí no me gusta el pescado. ¿Cómo así? Le dije: no me gusta el pescado. Entonces, ¿qué le damos? Le dije: arroz, papas a la francesa, salsa de tomate, salchichón cervecero picado con limón. ¿En serio? Le dije: en serio. Yo no sé ni para qué conté eso, sino que me hizo agua en la boca. Entonces me estoy desahogando, ¿me entiendes? Entonces Pablo le dice: vamos a comer. No podemos evitar esta tormenta, pero vamos a comer. Eso sí lo podemos hacer. El gran problema es que cuando muchos entran en las tormentas, ni siquiera quieren hacer lo que pueden hacer. En realidad no quieren hacer nada. Yo quiero que escuches esto, porque hoy el Espíritu Santo te está diciendo: hay cosas que en tus fuerzas no puedes resolver. Hay cosas que en tu capacidad no puedes resolver. Hay puntos en donde ya llegaste hasta ahí. Tú dices: más de ahí no puedo hacer, Señor. ¿Sabes qué te está diciendo el Espíritu Santo en medio de la tormenta? Me trajo hoy a hablarte a tu corazón y a tu alma y decirte: aquí te tengo otro Pablito, muy chiquitico, que te está diciendo algo. Haz lo que tú puedes hacer y espera en el Señor. Pégale un codazo al que tiene al lado, dígale: ¿usted está escuchando? Dígale: ¿usted está escuchando? Vamos, pregúntele, dígale: ¿usted está escuchando? Toque al que está delante, dígale: ¿está escuchando usted lo que Dios le está hablando? Haga lo que puede hacer. Hay gente aquí que está viendo el milagro terrible, está viendo la tormenta impresionante, pero ni siquiera quieren hacer lo que pueden hacer. Te quedaste sin trabajo, toca las puertas, haz lo que puedes hacer. Manda las hojas de vida, eso es lo que tú puedes hacer. No puedes hacer más, pero haz lo que puedas. Levántate, arregla tu casa, pon las cosas en orden, ve y organízate.
haz lo que tú puedes hacer. Jehová hace el milagro, pero Dios se mueve cuando nosotros hacemos lo que podemos hacer. Adoramos al Señor y luego le cuento la otra parte de lo que pasó. Póngase de pie, por favor. Pasa lo inevitable. La embarcación se destruye por completo. Ellos se logran sostener de algunos restos
trozos de madera y llegan a una playa en una isla llamada Malta. Cuando llegan a este lugar sucede algo muy interesante. El capítulo número 28, en los primeros versículos, lo narra. Dice el versículo 2 y 3. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Aquí viene otro principio que quiero enseñarte de esta crónica de una tormenta con el Espíritu Santo. Y es que Pablo, luego de hablar y no ser escuchado, luego de escuchar la voz de Dios y dar un mensaje de esperanza y decirles, Dios nos va a proteger, luego de levantarse y volverlos a animar y decirles, hagamos lo que podamos, ahora llegan, están a salvo ellos, la barca está destruida, pero ellos están vivos. Y en medio del frío del momento, imagínense, viene en medio de una tormenta, está en el mar, está lloviendo, los habitantes de la isla hacen una fogata para que ellos se calienten, y Pablo podría haberse quedado esperando recibir un poco del fuego, pero dice la Biblia que fue y buscó unas varas, unas ramas, leña, para avivar el fuego. En medio de las tormentas tenemos que servir a los demás. Voy a volver a repetir eso. En medio de las tormentas tenemos que servir a los demás. Pastor, pero yo bien emproblemado, ¿y qué le voy a dar a la gente? Hermano, es que cuando uno está pasando los momentos difíciles, lo único que nos sostiene y nos fortalece es servir a otros. ¿Cuántas veces usted no quiere hacer nada y viene Dios y le pone a alguien en el trabajo? Estoy triste, estoy aburrido. Y usted con esas ganas de dibujarse la ballena azul e irse para el cielo, quién sabe para dónde. Y para el cielo no se va a ir si se suicida, se condena. Y viene alguien a decirle, yo estoy que me muero también, y usted me decirle, murámonos juntos. No, tiene que abrir su boca y decirle, Cristo es tu esperanza, Cristo te puede ayudar, Cristo es tu medicina. Y de alguna manera, cuando ayudamos a la fe de otros, nos ayudamos a nosotros también. Hay que servir en medio de las pruebas. Malos son los soldados que en medio de las tormentas abandonan la tarea y dicen, no más. Al contrario, es en esos momentos donde más tenemos que servir al Señor. Miren, yo recuerdo una de las pruebas más difíciles que con mi familia tuvimos que pasar. Mi hijo mayor tenía 3 meses de vida, estaba chiquitico. Estaba hospitalizado en la clínica en Banaco porque no podía respirar. Tenía en su cuerpo un virus muy potente y además letal para la edad que él tenía. Y yo recuerdo a mi esposa cómo lloraba, cómo oraba, cómo le pedíamos al Señor, y yo estaba con ellos todo el día, ¿verdad? Pero en la noche, recuerdo que uno de esos días había culto aquí en la iglesia. Y yo le dije, mi amor, yo voy a ir a la iglesia. Y ella me miró y me dijo, con esa mirada como que, o sea, sí, pero... Yo le dije, yo quiero ir a orar y a servir al Señor, mi amor. Y me vine, salí de Imbanaco, llegué aquí a la iglesia. Si conocen Cali saben que está cerca. Y ese día dancé con el alma. Parecía un conejo suelto yo. Canté con el alma, adoré al Señor con todas mis fuerzas. Porque dije, no voy a dejar que este desierto y esta tormenta, que está siendo muy amenazante, pero que en el fondo de mi alma yo sé será pasajera, me robe un testimonio eterno para mis hijos y mis generaciones. Si es que aún en los momentos más difíciles, papá estaba sirviendo a Dios. Eso es más grande que cualquier problema. Eso es más grande que cualquier dificultad.
Pero pasó lo inevitable. Míreme aquí. Pablo toma las varas, las ramas. Cuando se va acercando al fuego, había una serpiente camuflada entre las ramas. Y ella que dijo, no papá, yo no soy palito, yo soy serpiente, a mí no me van a quemar. Y cuando la lanza, brinca y se le pega de la mano. Y sucede algo inevitable. Y es que el fuego expone la realidad de los corazones. El fuego expone si eres vara o eres serpiente. Y esto es otro tema, pero lo voy a meter aquí así. Porque en los momentos de presión es donde tú sabes quién es quién, de qué tamaño es la fe, de qué tamaño es la confianza, de qué tamaño es la honestidad, de qué tamaño es la seriedad, de qué tamaño es lo que tú profesas. Esos son los momentos de fuego. Y dice la palabra que aquella serpiente se le pega del brazo. Y aquí viene el milagro. Aquí cierro el paréntesis. Aquí viene el milagro. Porque dice la Biblia que todos los habitantes, leamos la Biblia, mire, versículo número 4. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de la mano, decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le va a permitir vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. ¿Cuántos aquí a veces nos han dicho, usted por servir a Dios qué bueno tiene? Mire, antes más problemas tiene, antes peor está, antes más. Esas son las serpientes que a veces nos muerden la mano. Que por estar haciendo lo correcto a veces recibimos ataques. Que por estar haciendo lo que Dios nos mandó a veces hay gente que se levanta en nuestra contra. Pero yo veo la actitud de ellos y veo la actitud de Pablo. Ellos diciendo, mínimo le pasó eso porque es malo. Mínimo le sucedió eso porque es un asesino. Por eso lo van a llevar a Roma, porque ese tiene que ser de los malos bandidos. Porque a veces, en medio de las dificultades, que vivimos en las dificultades, la gente en lugar de apoyarnos nos juzga, dice algo malo tuvo que haber hecho. Por eso es que está pasando eso, porque este tiene que ser culpable. Por eso es que está viviendo momentos difíciles, porque mínimo se los buscó, mínimo son culpa de él. Hoy le tengo noticias a los que están viviendo cosas y dicen, pastor, yo no sé qué hice para vivir esto. Dios va a permitir eso para glorificar su nombre a través de tu vida. ¿Alguien lo escuchó? Dios va a permitir eso para que la gente glorifique a Dios a través de tu vida. Escucha lo que pasó después. Pablo se sacude la mano como si nada. Y dice la Biblia lo siguiente. La gente, versículo 6, esperaba que se hinchara o que cayera muerto de repente. Pero después de esperar y esperar, otra vez, ¿de qué? Esperar. Otra vez. A ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un Dios. Yo quiero que tomes esta palabra de parte del cielo, porque no hay palabra profética más poderosa que la Biblia. ¿Me escuchaste? Viene el profeta de no sé dónde. Gloria a Dios por esos profetas. Creemos en la palabra, gloria a Dios. Pero la palabra profética más poderosa del universo está escrita aquí. Así que quiero que la tome, porque yo solamente voy a recitar lo que ella está diciendo. Y creo que esa unción se va a activar sobre muchos corazones hoy en este lugar. ¿Está listo? Hay gente que se va a quedar esperando tu caída. Hay gente que se va a quedar esperando ver tu hogar destruido. Hay gente que se va a quedar esperando ver tus hijos mal. Hay gente que se va a quedar esperando tu ruina. Hay gente que se va a quedar esperando tu enfermedad. Se quedarán esperando y mirarán y dirán, ¿y qué pasó? Pero tenía que acabarse, tenía que quebrarse, tenía que morirse. Ese ministerio no iba más. Esa persona cayó, esa persona pecó. No hay nada más que hacer. Se quedarán esperando, porque el Espíritu Santo hoy te unge, te levanta y te dice, yo tengo planes de bien y no de mal contigo. Alguien recibe la palabra, gríteme amén. Alguien escriba amén. Se quedarán esperando. Y ese tiempo Dios lo usa para bien. Pablo estaba relajado, pero la mente de ellos estaba cambiando.
porque empezaron señalándolo y ahora estaban admirándolo. Dijeron, no, este hombre tiene que tener algo diferente. Pues claro, estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, Dios te va a pasar por procesos en donde parece que bajas, pero en realidad lo que Él está haciendo es menguarte para que su gloria crezca. Menguarte para que su gloria crezca. Bajarte para que su gloria crezca. Y la gente diga, es que esto no es normal, esto no es natural, esto es sobrenatural. Pues claro, es que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y mire lo que pasó después. El Señor va a traer respaldo a nuestras vidas. Las tormentas son un buen escenario para que veamos que Dios nos respalda. Voy a volver a repetir eso. Las tormentas son un buen escenario para que comprobemos que Dios nos respalda. A veces necesitamos quedar en medio de la nada para saber que Dios en medio de la nada está con todo. Y dice la palabra del Señor que en aquella isla, luego de ver ese milagro, vivía el gobernador de la isla, el encargado, el máximo político encargado de esa zona. Se llamaba Publio. Y Publio tenía a su papá enfermo de gravedad. Padecía fiebre y otra enfermedad que en ese tiempo era mortal. O sea, Publio estaba a punto de perder a su padre. Pero al ver ese milagro sobrenatural en Pablo, le dicen, oiga, ¿usted puede orar por el papá del dueño de la isla? Y Pablo dice, vamos. Y se lo llevan. Estoy hablándole de un cautivo, de un preso político que acaba de naufragar. O sea, Pablo técnicamente no era, pero ese milagro lo había conectado con un lugar y un momento importante. Pablo entra a la casa de Publio. Dice la Biblia que impone manos, ora por el papá y el Señor queda completamente sano. Y el siguiente versículo, usted lo puede leer en la palabra, vuelvo y le animo a que lea la Biblia, por favor. Versículo número 9 dice, entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. O sea, el Hospital San Pablo. Ya. Dijeron, este man, el que no lo mordió la culebra, sana enfermos. Y a falta de un milagro, el Espíritu Santo a través de Pablo sanó a todos los enfermos de la isla. ¿Alguien me está escuchando? Diga conmigo, la tormenta lo conectó con un lugar de bendición. Otra vez, la tormenta lo llevó a un lugar de bendición. Otra vez, la tormenta lo llevó a un lugar de bendición. Levante la mano derecha y grite conmigo, diga, esta tormenta me llevará a un lugar de bendición. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien puede decirme amén? Esto es glorioso, hermano. Yo no quiero levantar tu fe por emoción, quiero que creas la palabra, porque está viva, es poderosa. Versículo 10. ¿Se acuerdan el versículo que leímos hace un ratico donde Pablo les dijo que iban a quedar sin nada? Tranquilos, ninguno se va a morir, pero la barca, o sea, nada material. Mire las vueltas de una tormenta con el Espíritu Santo. Mírela pues. Versículo 10, por favor. Como resultado, o sea, después de toda la oración y todos los milagros que Dios hace a través de Pablo, miren, como resultado, nos colmaron de honores. Y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que necesitaríamos para el viaje. La tormenta les quitó todo, pero el Espíritu Santo se los devolvió y con honores. Ahora, ¿usted cómo cree que iba Pablo en esa barca? ¿Cómo cree que iba Pablo en la barca? ¡Ah! Ahora sí le prestaban atención a Pablo. Ahora la voz de Pablo resonaba.
Es que este man nos salvó. Dios nos salvó la vida a través de Pablo. Hay tormentas que te van a hundir. Pero benditas las tormentas que nos hunden. Porque cuando la tormenta te hunde, el que te levanta es Cristo. Y Él te va a levantar y te va a decir: ¿viste? Perdieron la barca, perdieron la comida, se quedaron sin nada, pero si me tienes a mí, yo soy capaz de devolverte todo. Y yo quiero hacer una oración aquí en el altar por todas las personas que dicen: Pastor Juan, le digo la verdad, esta palabra era mía hoy. Esta palabra era para mí hoy. Porque yo he sentido justo todo lo que la Biblia narró hoy aquí. Que ni me escuchan, ni me prestan atención. Que la barca se va a dañar, que todo lo voy a perder. Que nomás tengo poquitas cosas por hacer, pero ni eso va a alcanzar. Pero la segunda parte de esta palabra me contestó muchas cosas. Dios me dijo: sigue sirviendo. Dios me dijo: se quedarán esperando porque te voy a respaldar. Y terminó diciéndome: te voy a devolver lo que la tormenta te quitó. Si usted necesita esa palabra, venga al altar. Voy a orar por usted hoy. Vamos a adorar al Señor. Adoremos al Señor. Adoremos. Usted que está en casa, reciba esta oración también. Mientras adoramos, yo lo voy a invitar que usted se postre, si puede hacerlo, y dígale: Señor, gracias. Usted que está en casa, dígale: Señor, gracias, porque yo necesitaba esta palabra y hoy la tomo en mi corazón y en mi vida. Aunque las fuerzas parece que se me agotan, Señor, y siento que esta tormenta no va a pasar. He llegado incluso a sentir que no solo se va a dañar la barca, también se me va a dañar la vida. Pero Dios te dijo hoy: no vas a morir. No vas a morir. Adoremos al Señor. Y este salmo nos recuerda que Dios es nuestro refugio en medio de la dificultad. Acompáñanos a adorar al Rey. El que habita en el abrigo de Dios morará bajo su sombra. El que habita en el abrigo de Dios morará bajo su sombra. Diré a Jehová, mi esperanza, mi castillo. Diré a Jehová, mi esperanza, mi castillo. Con sus plumas me cubrirá y en sus alas yo estaré tranquilo. En ti puedo confiar, nada me faltará. Yo no temeré. No temeré. Levanta su voz y dile: El que habita el abrigo de Dios morará bajo su sombra. El que habita el abrigo de Dios morará bajo su sombra. Diré yo a Jehová, mi esperanza, mi castillo. Diré a Jehová, mi esperanza, mi castillo. Dile fuerte. Con sus plumas me cubrirá y en sus alas yo estaré tranquilo. En ti puedo confiar, nada me faltará. Yo no temeré. Con sus
tiene su seguridad en Dios, yo quiero que levante sus manos, porque esta promesa es para ti. Tú no estás en las manos de un dictamen médico, tú no estás en las manos de una vacuna, tú estás en las manos del Todopoderoso. Por eso quiero que ahí donde estás te prepares para declarar la palabra y le vas a decir con todas tus fuerzas a él así hoy: caerán a mi lado mil, mas a mí no llegarán. Él me cuidará, me protegerá con sus ángeles. Caerán a mi lado mil, mas a mí no llegarán. Él me cuidará, me protegerá con sus ángeles. Caerán a mi lado mil, mas a mí no llegarán. Él me cuidará, me protegerá con sus ángeles. Con sus plumas me cubrirá y en sus alas yo estaré tranquilo. En ti puedo confiar, nada me faltará. Yo no. Con sus plumas me cubrirá y en sus alas yo estaré tranquilo. En ti puedo confiar, nada me faltará. Yo no temeré, no temeré. Qué bueno que hayas llegado hasta este momento. Eso significa que viste todo este tiempo de ministración y de palabra. Quiero saber desde dónde nos estás viendo. Quiero saber acerca de ti. Escríbeme en los comentarios. Queremos orar por ti, por tu familia, y quiero que tomes esta palabra en el nombre de Jesús. Esa tormenta va a terminar. Que el Señor te bendiga y te guarde hoy y siempre. Y suscríbete para que puedas ver muchos más contenidos y muchos más videos de parte de Dios para tu vida. Muchas bendiciones.